Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover, defender y aprender sobre la libertad y la democracia, sobre los derechos humanos y sobre los regímenes que existen en las Américas que violentan estos principios fundamentales de la existencia. Los regímenes dictatoriales del castrochavismo, instalados en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y todavía con algún tipo de expansión en países democráticos. Este programa, el programa de esta semana, lo vamos a denominar tiempos de cambio. Y tiempos de cambio porque toda la región nos muestra que las cosas están cambiando aceleradamente. Y están cambiando con vientos a favor de la libertad, de la democracia, de la restitución de los derechos humanos en estos países que hoy son dictaduras. En Cuba, que es el centro hegemónico del proceso dictatorial, se está llevando adelante una farsa, la simulación de lo que llaman su reforma constitucional, con gravísimos problemas, que ha llevado a la dictadura a actos de fuerza, a represión, a detenciones indebidas, que son muestras de debilidad. Y se espera que la ilegitimidad de ese proceso quede absolutamente marcada en las próximas horas. En Venezuela, los tiempos de cambio también soplan intensamente. Hay un dictador acorralado, solamente sostenido por la fuerza de un grupo de militares controlados por el castrismo, que están resistiendo ante todo el pueblo de Venezuela y ante el mundo el tema de la ayuda humanitaria, que es en verdad la salida del dictador Maduro. En ese escenario, la democracia más importante del mundo, los Estados Unidos, ha pasado a jugar un papel preponderante porque se muestra en respaldo absoluto de los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos e institucionalidad, en un plano de preservación de la paz en Venezuela y en el hemisferio. Así Venezuela, Nicaragua también está con la espalda hacia el abismo porque los crímenes cometidos por el dictador Ortega han sido llevados a conocimiento mundial y la OEA ha querido establecer una dinámica de diálogo, pero la oposición nicaragüense ha sido muy clara. Diálogo solo para que se vaya el dictador. Y en esa dinámica hay una posición en la cual avanza el proceso de liberación del pueblo nicaragüense. Y Bolivia, en Bolivia se cumplen 3 años del 21 de febrero del 2016, cuando Bolivia le dijo no al dictador Evo Morales. Ese no, en un referéndum, quiso decir que no se puede más simular elecciones para la farsa de simular democracia en Bolivia con Evo Morales como candidato. Pese a eso, el dictador cocalero boliviano está llevando adelante un proceso en el cual él se habilita como candidato, forzando la situación, violando los derechos humanos de todo el pueblo boliviano, y eso también hace crisis. Así, mis queridos amigos, tiempos de cambio a favor de la libertad, la democracia, los derechos humanos, la institucionalidad en las Américas, tiempos en los cuales vemos a los dictadores de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia contra el abismo, perdiendo el poder y sosteniéndose nada más por la fuerza, ante el vigor de los pueblos que, fundados en los principios y en los valores esenciales del ser humano, están empezando a terminar con estos regímenes dictatoriales. Dicho esto, vamos a avanzar con nuestro programa y voy a presentarles al doctor Guillermo Lustó. Guillermo Lustó ha sido presidente del Inter-American Institute for Democracy, es un académico PhD argentino-americano, ha dado clases tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, y lo vamos a presentar hablándonos del devenir de la democracia. Planteo cuando pienso en América y en la democracia. Primero, la primera región en el mundo que pensó en la democracia fue América. Cuando acá reconocían el principio de la democracia, en ninguna otra parte del mundo, estaban todavía monarquías, otro tipo de sistema, no estaba planteada en esos términos. Lo cual nos lleva a preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Y hay una definición básica que incluye a todos.
Democracia es aquel en el cual el que toma las decisiones es el pueblo y que responde al concepto de un hombre, un voto. Eso es el concepto que nos une a todos en materia de democracia. Pero a partir de determinados momentos este concepto se bifurca y ya esto estaba, como señaló muy bien César, ya estaba en Platón, y en el enfrentamiento de Platón, que pensaba en una democracia pensando en la colectividad o en el pueblo, y en cambio Aristóteles lo planteaba individualmente. Una cosa es una democracia donde el individuo es el que pesa y otra cosa es una democracia donde la colectividad es lo que pesa sobre este tema. Esa es la primera cosa que me planteé. Y la otra cosa fue, habíamos tenido ya en el pasado nosotros dictaduras elegidas popularmente, Perón, Ibáñez, etc. ¿Y cuál era la diferencia que yo veía con esas dictaduras que hablaban de democracia y estas? Yo creo que es la diferencia que hay entre hipocresía y cinismo. Porque todos los gobiernos militares que fueron electos popularmente en ese momento decían de respetar la democracia, simulaban respetar la separación de los poderes, simulaban respetar la libertad de prensa, porque era un acto de hipocresía. Y a nadie se le ocurría decir que eso era una cosa diferente a la democracia. Y en los golpes militares que se daban en América Latina era curioso, porque siempre era para rescatar la democracia, para volver a la Constitución, pero nunca nadie se animó a plantear estos términos. En cambio, en este momento, en esta separación, en este concepto que estamos viviendo en América Latina, sí se ha puesto en tela de juicio ese concepto de democracia. Y se ha puesto otra vez, se ha hecho hincapié en que en realidad el sistema democrático planteado, como lo planteábamos nosotros, voy a decir después cuál creo que es el origen, era un sistema que era privilegio de las élites precisamente para sojuzgar a las mayorías. Así que no era casual que tuviéramos separación de poderes, que ellos niegan, que no es casual que tengamos expresión, libre expresión, que no es casual que tengamos la independencia del Poder Judicial, porque eran cosas que las élites habían inventado para poder precisamente someter a la mayoría. Y esto se planteó como una teoría que desafiaba al concepto de democracia. Es una teoría donde lo que importaba es la decisión mayoritaria. En este momento aparece, en ese momento que está esta discusión en pleno origen discutiéndolo, aparece un concepto muy nuevo que es el que, como bien dijo César, nos ha marcado en América Latina de una manera diferente a Estados Unidos. Estados Unidos en su constitución nunca menciona ni check and balances, ni libertad de expresión, no menciona nada. Se limita a estructurar un gobierno. De ahí surgen las instituciones, pero que no las enuncia, sino que solamente se basan en una cantidad de conceptos de cómo entienden la democracia y así se afirma. Y acá el concepto de democracia liberal, democracia constitucional, acá tuvo mucho efecto. La pregunta es por qué no tuvo el mismo efecto en América Latina. Y yo creo que hay básicamente dos causas. Primero, acá se debatió el tema a fondo, porque así como había gente que defendía la Constitución, hubo mucha gente que estaba en contra, que perdió la batalla porque siguieron pensando en el tipo de tema, hubo una enorme discusión sobre el tema. Pero el otro es que hay una enorme diferencia cultural entre el mundo sajón y el mundo español. Y en esto no me remito nada más que a lo que César ha planteado muchas veces y a su libro La herencia del cristianismo, que lo pone claramente cuáles son las diferencias culturales que no nos permiten a nosotros reconocer los valores de la Constitución americana y que sin embargo la hemos adoptado. Y lo curioso es que mientras en Estados Unidos hay una Constitución con algunas enmiendas, Roberto Gargarella, que ha estudiado el constitucionalismo en América Latina, señala que desde 1811, que es la primera constitución en América venezolana, hasta hoy han existido más de 100 constituciones, en un plazo muy breve. Y eso porque no creían en la Constitución, no creían en los valores, en lo que estábamos hablando. La figura que a mí me llamó la atención cuando empecé a pensar en esto para explicarlo es en un viejo texto muy corto de Freud. Freud escribió un texto para mí brillante que se llama El malestar de la democracia. No era el problema de la cultura, perdón. No era el problema de la cultura, no era nada que era un malestar. Y efectivamente esa es la sensación que uno tiene en este momento con la democracia. ¿Sí? Primero, cuando hablamos de democracia todo el mundo la utiliza rápidamente, pero cuando uno le pregunta de qué democracia hablas, ahí la cosa se frena porque no hay un concepto claro de qué democracia estamos hablando. Segundo, porque hay un ataque a la democracia externo y justificable, como el caso de los chinos o el del Islam. Y luego porque ha surgido un desafío interno a la democracia, de aquellos que dicen que hay otra democracia distinta, que la democracia llamada mayoritaria, que fue el socialismo del siglo XXI. Y esto no es casual, esto no es liviano, porque se ha creado toda una teoría constitucional alrededor de este concepto, cuyo lema es la Constitución no puede ser un límite a la revolución popular, que es negar toda capacidad de entender qué es una Constitución. El profesor Lustó explicándonos con meridiana claridad los intentos de los enemigos de la democracia por destrozar la democracia.
ese concepto de los famosos académicos, entre comillas, de la Universidad de Valencia, con el cual han destrozado las constituciones de América Latina, en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros países, y han fortalecido la denominada Constitución castrista, que dice que la Constitución es un instrumento de su proceso político, es precisamente el desconocimiento del Estado de Derecho. La ley tiene que estar por encima de la voluntad de la gente, la ley primero y después las acciones políticas, porque eso genera estabilidad. Y estos son los beneficios de la democracia, que nos permite discutir en libertad precisamente cómo se va enriqueciendo esta forma de vida, esta forma de organización política tan importante para la vida en libertad en nuestras sociedades. Después del comentario del doctor Lustó, vámonos ahora a Cuba. Hablando de Cuba, en la Organización de Estados Americanos se ha celebrado en los últimos días un foro que se llama la OEA con Cuba, y en ese foro el director de Transparencia, Leandro Querido, ha hecho una exposición extraordinaria que vamos a participarles ahora. Del siglo XX, digo, esta parte hoy se ha profesionalizado mucho, pero ha significado esto un avance notorio y mucho tiene que ver también con el tema que vamos a abordar aquí, que tiene que ver justamente con Cuba, ¿no? Un caso bastante particular que tenemos en el continente. Y además la observación electoral se relaciona mucho con la Carta Democrática Interamericana. Es un instrumento que tiene la Carta justamente para hacer valer el contenido de la Carta, ¿no? Me parece que esto también es importante resaltar. Voy a ir de lo general a lo particular. Transparencia Electoral de América Latina es una organización de la sociedad civil que viene trabajando, como les decía, en la región, siguiendo el calendario electoral, siguiendo los procesos electorales, y nos guía un concepto que es el de elecciones con integridad, ¿no? En las elecciones íntegras se respetan los derechos políticos de los ciudadanos, se respeta el derecho a elegir y a ser elegido, y esta es una cuestión fundamental que está consagrada, como bien decía Jaime y Laritza, en la vasta normativa internacional, ¿no? Por lo tanto, adelanto la conclusión, quizá esto puede resultar desprolijo, pero Cuba es el contraejemplo perfecto de lo que entendemos por elecciones con integridad. Es el contraejemplo perfecto. Ni forzándolo podemos llegar a semejante situación. Realmente Cuba hace todo lo que no se tiene que hacer en materia de elecciones con integridad. Y ahora vamos a ver punto por punto. ¿Cuáles son estos requisitos, ¿no? En primer lugar, tiene que haber un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, ¿no? Bueno, recién Laritza hablaba de este particular concepto que asumió el régimen, que aparte es un concepto difícil de pronunciar, por eso no lo voy a mencionar, pero obviamente nada tiene que ver con el Estado de Derecho y con la división de poderes, ¿no? Otro requisito importante es el de crear organismos electorales competentes, independientes, que generen confianza en la población. Los procesos electorales tienen una base muy fuerte relacionada con la credibilidad. Digo, los que votan tienen que confiar en el sistema para votar y para participar, ¿no? Entonces me da la sensación que este también es uno de los puntos centrales. Profesionalismo, independencia. Nada que ver con lo que está pasando en Cuba hoy por hoy, y bueno, y hace 6 décadas, ¿no? Digo, ni más ni menos. Se deben crear normas para facilitar la competencia multipartidaria sobre una base de respeto entre los contrincantes. En Cuba no hay contrincantes. Laritza justamente mencionaba esto que a nosotros también nos llamó la atención. Las boletas de votación tienen, es el mismo número, la cantidad de candidatos con la cantidad de cargos a elegir, por lo tanto no hay ningún tipo de opción, de alternativa. Es decir, es un sistema electoral sin contrincantes, ¿no? Digo, en donde no se sabe bien qué función cumple, aunque ahora voy a decir en realidad cuál es la función de fondo que cumple este sistema, ¿no? También entre los requisitos se deben eliminar barreras jurídicas, políticas, administrativas que dificultan la participación política universal e igualitaria.
el sistema electoral de Cuba es un catálogo de abusos institucionales, desde el primer momento hasta el último momento. En este libro que hicimos, que tiene una base documental muy interesante, se cuentan vivencias en primera persona de muchos cubanos, muchas cubanas, que tuvieron la audacia, el coraje de desafiar a este sistema, y obviamente aquí está muy bien reflejado todas las vicisitudes que tuvieron que afrontar, ¿no? Otro de los temas, el último requisito de las elecciones con integridad, dice lo siguiente: se debe regular el financiamiento político incontrolado, oculto e indebido. Bueno, esto claro, en las elecciones competitivas es un tema central, y hoy las democracias competitivas de la región están cuestionando o debatiendo la cuestión del financiamiento en campañas, etcétera, etcétera. Pero en Cuba no es el caso, porque nadie financia las campañas, y el sistema hace que el individuo esté aislado, solo, enfrentando a no se sabe quién. Por lo tanto, ese candidato, ese vecino que pretende participar en una asamblea de base de nominación, tiene que hacer campaña con su plata, con su dinero. Y todos sabemos cuál es la delicada situación que vive Cuba, el cubano. Bueno, estábamos escuchando un desarrollo muy importante de Leandro Querido, que es el principal ejecutivo de la organización Transparencia Electoral Internacional, que básicamente con relación a Cuba nos ratifica dos cosas. Primero, en las dictaduras, estas puestas en escena de elecciones tienen un solo concepto: se vota pero no se elige porque no hay libertad. Y segundo, que en función de la Carta Democrática Interamericana, uno de los 5 elementos esenciales es precisamente la celebración de elecciones periódicas libres, limpias, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular. Sigamos escuchando a Leandro Querido con esta exposición sobre el tema Cuba. Uy, estoy muy mal, entonces, estoy muy mal. Bueno, lo dejamos para, ahora voy cortando, no sé cómo, pero bueno. Purgas internas. Claro, en las democracias competitivas hay contrincantes, lo que no hay en Cuba, entonces las élites, los partidos, compiten y por el voto del elector, ¿no? Bien, en los regímenes totalitarios esto no ocurre, entonces es la elección, una instancia, una oportunidad que tiene el que controla para hacer una purga interna con algún sector que lo desafía o que genera algún problema interno, ¿no? Y después la legitimidad hacia afuera, esto que hace tan bien Cuba, ¿no? Esto de, bueno, Cuba tiene una capacidad semántica, conceptual, para vender algunas cosas ante la comunidad internacional que llaman la atención. Tienen un gran criterio acerca del marketing político, ¿no? Digo, es un régimen viejo, pero desde el punto de vista del marketing político son bastante innovadores, por lo menos osados. Bien, legitimidad hacia afuera, mostrarle a la comunidad internacional que tienen el control. Y bueno, el ejemplo, por ejemplo, de la elección de Raúl Castro, cuando la autoridad electoral da los resultados en el último proceso electoral, informa que Raúl Castro fue el candidato más votado con el 97% de los votos. ¿Qué premio, no? Un premio de la autoridad electoral al líder de la revolución. 97% de los votos, ¿ok? Bien, en democracia no se puede ganar con el 90% de los votos, no existe eso, no existe, es imposible. Las sociedades son diversas, son plurales, se expresan a través de sistemas electorales representativos, transparentes, o por lo menos tienen la intención de serlo. Por lo tanto, esas sociedades diversas, plurales, tienen que tener algún tipo de correlato en el sistema político. El 97% es la negación de ese correlato, ¿no? Bien, y esto lo digo con conocimiento de causa. La ingeniería electoral es como la energía nuclear, ¿no? Digo, podemos iluminar una ciudad o destruirla sin dejar rastro alguno, ¿no? de esa ciudad. Depende de la utilidad que le demos a la ingeniería electoral. Y en esto también son muy astutos. La ingeniería electoral, uno lee la ley de 1992 y es una cosa, primero, difícil de entender hasta para los profesionales que entienden el tema. Y segundo, es enrevesada, es compleja y, como les decía al principio, es un catálogo de abusos institucionales, ¿no? Bien,
Después tenemos que escuchar que Cuba es la democracia total, como dijo Balseiro, la titular de la autoridad electoral. Habló también de democracia a la cubana, como si Cuba tuviese algún tipo de especificidad, ¿no?, en términos de sistema político. Y para mí el más audaz de todos, que es democracia de partido único. ¿A qué auditorio va dirigida esa palabra? Digo, qué coraje hay que tener para estar en un auditorio, a veces en un organismo internacional, y decir, nosotros somos una democracia de partido único, ¿no? Digo, qué raro que no haya una contrarrespuesta, una pregunta, alguien que cuestione semejante audacia discursiva. Bien, y cierro con esto, porque me he quedado sin tiempo. Después, en tal caso, vamos al debate o a lo que sea. Vamos por aquí. Conclusiones. Ya estamos. Hay muchas cosas que omito, pero bueno. Un detalle. ¿Quién cuenta los votos? La autoridad electoral. ¿Quién es la autoridad electoral? Bueno, es el Partido Comunista, obviamente. Simplemente para que ustedes tengan una idea, está en el libro, hasta cometen errores en la difusión de los datos oficiales. En la última elección, entre boletín y boletín, ¿no?, que daba cuenta de la participación efectiva de los cubanos en la última elección, en el primero se habla de un 85%, casi 86% de participación, y en el segundo de un 89%. Nadie explica cuál es la diferencia. Lo cierto es que hay entre uno y otro una diferencia de 306.000 votos. Imagínense ustedes si en una democracia competitiva, al cierre a la noche, cuando se cuentan los votos, los partidos que compiten están allí ansiosos, la autoridad electoral dice que hay una diferencia de 300.000 votos y no da respuesta alguna, no da ningún tipo de justificación, ningún tipo de rendición de cuentas. Explota, digo, esa elección se cae. Estamos hablando de una diferencia muy importante. Bien, de cara al referendo, se va a hacer este referendo con las mismas condiciones que se hizo el proceso electoral 2017-2018. No podemos esperar mucho. Los votos los cuenta la misma autoridad electoral, ¿ok? O sea que no va a haber diferencia al respecto. La campaña que han hecho las organizaciones de la sociedad civil por el no o por la abstención son interesantes. Es muy probable que haya, sobre todo por las situaciones que se viven en materia climática, las adversidades, el contexto regional que es otro. Después de esta amplia explicación, el tema es que la puesta en escena de la dictadura de Cuba para reformar lo que llaman su constitución solo va a dar lugar a que la dictadura pierda. Es que en tiempos de revolución tecnológica, que son los tiempos del siglo XXI, es mucho más difícil engañar a la gente, engañar a la comunidad, engañar al pueblo, engañar a la comunidad internacional. Se cumple la regla del viejo proverbio del presidente Abraham Lincoln, que dijo: puedes engañar a todos poco tiempo, puedes engañar a pocos mucho tiempo, pero no vas a engañar a todos todo el tiempo. Y eso le está pasando a la dictadura cubana, porque ahora todo el mundo sabe que lo que están haciendo con esto que llaman referéndum para la reforma constitucional es una farsa, es una manipulación, es otro acto de dictadura, porque la gente no tiene libertad de elegir, va obligada a votar y votará, pero no elegirá, pero al propio tiempo un gran fiasco porque en vez de mostrar algún rasgo de democracia de una dictadura agonizante, muestra más hechos de dictadura. Y hablando de eso, nuestro próximo segmento, hechos de dictadura, con nuestra siempre participante, inteligente y preparada en esta materia, la periodista María Fernanda Egas. María Fernanda, bienvenida. Esto de los hechos de dictadura, de acuerdo a las comunicaciones que hacen nuestros audientes y toda la gente que puede escuchar y mirar el programa, tiene una importancia creciente semana a semana, porque tienes la característica de poner el dedo en la llaga. ¿Qué nos has traído hoy día? Así es, Carlos. Lo que sucede es que las dictaduras cada vez van teniendo más hechos
que los desnudan. En este caso tenemos dos actos de represión de la dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua. Ya uno tiene que ver con la retención y la agresión contra un sacerdote de Masaya llamado Edwin Román Calderón. Él fue agredido físicamente por la policía de Daniel Ortega al intentar quitarle su celular. El párroco fue atacado por simpatizantes del el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el 2018, y esta vez ha recibido el apoyo de la Arquidiócesis de Nicaragua, y también este acto ha sido condenado por la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos de Nicaragua y ha sido condenado como un acto de represión y violación a los derechos humanos. Otro acto que ha sido también perpetrado por la dictadura de Nicaragua ha sido contra el líder campesino de las protestas rurales, Medardo Mairena. Él fue condenado a 216 años de prisión, cuando la Constitución de Nicaragua estipula una pena máxima de 30 años. En Nicaragua, hoy en día, hay más de 760 presos políticos, algunos con penas de entre 40 a 90 años de cárcel. La detención de este líder campesino sucede cuando los empresarios buscaban un acercamiento con la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ellos han condicionado la liberación de los presos políticos a la apertura de un diálogo. Recordemos que desde que se iniciaron las protestas populares en Nicaragua en abril del 2016 se han registrado aproximadamente 320 muertes, de las cuales la mayoría son responsabilidad de la pareja dictatorial de Nicaragua. Interesante. Y además de eso, no hay duda en el hemisferio y en el mundo de que si hay un lugar donde se ha puesto en evidencia los hechos de dictadura sangrientos es precisamente Nicaragua. Me parece sumamente importante porque es la reproducción de la metodología de control social y político instaurada por el castrismo, que se ha expandido en Venezuela. Hemos visto meses atrás en Venezuela las mismas escenas que en Nicaragua, y que de manera más puntual, pero sí han existido y existen en Bolivia, donde la última masacre que ha cometido el gobierno es la de los Yungas de La Paz, donde está reprimiendo ferozmente a los cultivadores de la coca legal para expandir los cultivos de coca ilegal que están liderados por Evo Morales y que son la base del narcotráfico. Me parece muy importante lo que has presentado. Sí, en Nicaragua hay una relación muy intrínseca entre la iglesia y el campesinado. Entonces, el régimen de Ortega ataca precisamente, y esta vez con una fuerza inusitada, a dirigentes campesinos y a la iglesia. Bueno, a la iglesia la viene atacando desde el principio. Recordemos que los obispos se opusieron desde el principio de esta represión a la matanza de estudiantes, de jóvenes que perpetraran esta dictadura. Entonces él los ataca ferozmente, y es una muestra clara de que él se siente amenazado por las fuerzas populares de Nicaragua. Bueno, esos son los hechos de dictadura. De los hechos de dictadura, dándole las gracias como siempre a María Fernanda, vamos a pasar al evento de la semana, y en el evento de la semana vamos a tratar el tema de Venezuela y su industria petrolera. Ustedes saben que la industria petrolera venezolana ha sido una de las más importantes del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, donde el petróleo venezolano abastecía a los aliados, ha llevado una larga tradición de una empresa petrolera, PDVSA, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, una empresa del primer mundo en un país del tercer mundo. Una empresa pujante, con liderazgo tecnológico, con eficiencia económica, y con la llegada de Chávez, la instauración de la dictadura chavista, la penetración castrista, y después de la muerte de Chávez, con el control absoluto del castrismo sobre Venezuela, con el dictador Maduro, PDVSA se ha ido a pique y hoy día es motivo de preocupación, no solamente para los venezolanos, sino para el mundo entero. Y aunque sigue siendo la fuente principal de recursos económicos para sostener al dictador Maduro y sostener la dictadura castrista de Cuba, ya no es lo que era antes y está en una crisis atroz. Han matado la gallina de los huevos de oro, no ponen más huevos de oro y ahora se están comiendo la gallina. En esa dinámica, el Inter-American Institute for Democracy
preparó un foro, ha verificado un foro, bajo el título Foro de cómo rescatar la industria petrolera venezolana. Y vamos a ver en ese foro la brillante presentación del exiliado político y líder social y experto petrolero venezolano Horacio Medina. Intrínsecamente optimista, sí, yo lo soy, pero es que ahorita tengo una angustia absolutamente insufrible, y es que, ¿qué va a pasar el día después? ¿Qué va a pasar cuando le digan, Sadi Villani, tú eres el nuevo presidente de PDVSA, ¿qué vas a hacer? Quiero que me digas ya qué vas a hacer. Va a encontrar una empresa que no existe, colapsada, una anarquía total, no tiene recursos, no hay personal para trabajar, en fin, es una situación absoluta y totalmente diferente a la que encontramos en 1975 y 96. Y no hay tiempo para pensar en lo bonito que va a ser la industria dentro de 4 o 5 años. Hay que resolver las primeras 24 horas, la primera semana, el primer mes, el primer semestre, porque no hay tiempo para otra cosa. Y hay que hacerlo con lo que no hay industria. Entonces, eso es una angustia tremenda, porque a quien quiera que nombren, que no sé quién será, a quien le van a echar esa broma, es tremendamente complicado cómo iniciar. Yo creo que Héctor y Eduardo y yo conjuntamente para Ben América hemos hecho algunos pasos en ese sentido porque creemos que realmente eso es vital. Acompañar la propuesta general con una propuesta, con una agenda para los primeros días, porque van a ser terribles. Yo solo me imagino, la gente, si sale Nicolás Maduro de la forma como sea del poder, el chavismo-madurismo no va a salir. Porque nunca ocurrió con el peronismo, que todavía está. El chavismo va a estar allí, en sus diferentes manifestaciones. Y lo vamos a tener en los sindicatos al día siguiente, exigiendo lo que nunca dieron. Y lo vamos a tener en todos los lugares. Y eso va a ser un problema terrible, que hay que estar preparado para eso. La industria petrolera, ciertamente, y haciendo referencia un poco a lo que dijo Diego, en 1997-98, el 97 fue el año de la transformación de PDVSA, que de alguna manera tenía una necesidad. Yo creo que todos estábamos de acuerdo en que había que transformarse porque el tiempo y el modelo de PDVSA ya habían llegado a su final. Lo que no teníamos claro era el cómo. Y se tomó una decisión de cómo hacerlo. Pero esa decisión de cómo hacerlo, a la vuelta del tiempo, abrió el camino para que el mundo político partidista entrara de una manera en lleno con desespero inusitado, que ya de hace tiempo venía tocando las puertas, pero como PDVSA era el holding, las 3 empresas filiales se hacían inalcanzables. Cuando se abrió esa puerta, bueno, la membrana desapareció. En ese año 97-98, PDVSA producía, violando la cuota de OPEP, 3.450.000 barriles por día. 2.850.000 eran esfuerzo propio de PDVSA. 2.850.000 esfuerzo propio de PDVSA. La diferencia era la faja, que ya habían 3 proyectos andando, el cuarto proyecto que era Maca, yo no sé cómo se llama ahora, tantos nombres que le han cambiado, no estaba todavía listo y todavía no estaba contabilizado. Había producción temprana, pero no estaba en producción. Y estaban los convenios operativos, que con toda propiedad digo que en aquel momento producían 400.000 barriles, porque mi último... Complementando lo que dice Horacio Aguirre en esta exposición que vamos a seguir escuchando y mirando, Horacio Medina, en esta exposición que vamos a seguir mirando y escuchando, hay que recordar que la industria petrolera es una industria que está fundamentada en 2 pilares esenciales. Primero, el alto desarrollo tecnológico, para el que hay que hacer inversiones importantes y que está en el top de las empresas mundiales. Y en segundo lugar, gran inversión económica. Cuando el castrochavismo se apodera de PDVSA, no se apodera un grupo político, se apodera un grupo criminal de PDVSA y le baja toda la posibilidad de renovación y mantenimiento tecnológico y además la desfalca, le quita todo el dinero, parte del que debería ser objeto de reinversión y, como dije al empezar este comentario, no solamente que evitan que la gallina siga poniendo huevos de oro, sino que matan la gallina y ahora se la están comiendo. Sigamos escuchando a Horacio Medina en esta exposición sobre PDVSA. Ajustada la cuota de OPEP y, por supuesto, allí comienza, pues, de alguna manera esa debacle. Hoy en día, yo quiero que sepan que de esos
3.450.000. De esos 2 millones, 3.250.000. Venezuela produce 1.350.000 barriles por día. 1.350.000 barriles por día. De los cuales PDVSA probablemente, Diego, probablemente, no tengo la absoluta certeza, no debe estar produciendo más de 650.000 barriles por día. O sea que el esfuerzo propio de PDVSA de 2.850.000, hoy en día está en 650.000 barriles. Su esfuerzo propio se ha perdido en 2.200.000 barriles por día. Eso da una idea. Hace tan solo 2 días atrás me pidieron una presentación en un congreso cubano, le mencionaba a Oscar, y yo lo llamé PDVSA, el saqueo del siglo XXI, porque lo que ha ocurrido no es un robo, no es corrupción, no es gente que no está preparada, no es la violación a la meritocracia, la burla del desarrollo de carrera, no, es mucho más que eso. Es un saqueo absoluto. Más que un robo, es un saqueo, y eso tenemos que entenderlo. Yo creo que eso que ha ocurrido es algo que es difícil de manejar. Y adicional a lo que decía Diego, con esas empresas y esos nombres que ustedes escucharon, yo quiero contarles que en la administración pública hay 980 empresas de producción social. 980 empresas que dependen de los ministerios. 980 que tienen 980 juntas directivas, 980 motorizados, 980 de lo que ustedes quieran. Y eso es un terrible problema que tampoco veo cómo lo vamos a solucionar en el corto plazo. En definitiva, tenemos que ver 2 cosas, lo mencionaba Oscar en su introducción. El problema de la estatización de la industria, un pecado original. El del Banco Central, el millardito, ustedes se acuerdan, dame un millardito, Massa Zavala, no sé. Bueno, ahí empezó la segunda parte de este cuento. Y Chávez, por si acaso alguna gente no lo recuerda, manejaba el presupuesto nacional a través del Fonden, directamente él, a su discreción. ¿Y cómo era eso? Bueno, si cuando el precio estaba en $100, el presupuesto se construía en base a la producción por $50. Y la otra producción, por los otros $50, lo manejaba directamente Chávez. Entonces, toda esa cantidad de dinero que se ha repartido y se repartió a diestra y siniestra alrededor del mundo para empresas terroristas de Palestina, etcétera, donde ustedes quieran, todo eso definitivamente lo hizo con ese Fonden. Y ese es otro de los puntos de desangre de la historia de Venezuela. Yo creo que hace, en el año 2000, cuando estaba Héctor Chavaldini, tú también mencionaste algo de eso de los empleados. A mí me tocó, bueno, no sé, Chavaldini, él no me caía bien, yo le caía bien a Chavaldini. Entonces me tomaba en consideración, además que mi jefe era persona non grata en la presidencia de PDVSA, él ya era el presidente, y nos mandó a hacer un estudio sobre los 43.500 trabajadores que había en PDVSA, porque él tenía la sospecha de que sobraban. Bueno, en ese momento nosotros hicimos ese estudio con la gente de recursos humanos y se llegó a la conclusión de que sobraban 12.500. O sea, de los 43.500, habían 12.500 que eran prescindibles. Chavaldini no se planteó votar a la gente, porque es igual. Hoy en día nosotros no nos podemos proponer en llegar a votar a la gente. Eso no tiene sentido. Propuso algunas cuestiones, las cajitas felices, propuso las jubilaciones tempranas, las asignaciones, y todo eso bajo un plan que me parecía, a mi modo de ver las cosas, bastante honesto. Entonces, una empresa que en el año 2000 producía alrededor de los 3.250.000, quizás un poquito más todavía, le sobraban 12.500 de 43.000, o sea que con 30.000 trabajadores podía hacerlo. Pues bien, 160.000 para una producción de 1.350.000 es lo que hay hoy en día. Entonces, la magnitud del desastre tiene que medirse en esa concepción. Y solo para finalizar. Sobre el tema de PDVSA. Primero, Horacio Medina es un experto que ha trabajado hasta el año 2002 como gerente en diversas áreas de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, o sea que habla con propiedad de una empresa que conoce, a la que ha dedicado toda su vida y que tuvo que dejar porque con la llegada de la dictadura de Chávez simplemente se retiró a toda la gente que no obedecía a ese sistema de desfalco y de robo abierto,
para llevar el dinero al castrismo y a la expansión del proyecto del socialismo del siglo XXI o castrochavismo en las Américas que acaba de explicar Horacio Medina. Segundo, sobre el tema de la industria petrolera. Hay otras dos grandes compañías en el hemisferio que tienen vinculación estatal. Una es Petróleos Mexicanos, Pemex, que acaba de recibir $5.000 millones de impulso de parte del gobierno mexicano para superar un momento de crisis que tiene. Y otra a la que le va muy bien es la empresa petrolera brasilera llamada Petrobras. Hay que mirar el modelo de Petrobras, que es un modelo de asociación con las principales empresas privadas que tienen tecnología de punta en el mundo. Hay que mirar el modelo de Petrobras para ver que en este tipo de explotaciones económicas como la del petróleo, lo único que no puede hacer la industria nacional es perder el vagón de la innovación y el vagón de la tecnología. Y para eso, para la solución sobre la que hablaba Horacio Medina respecto al día después de la dictadura de Nicolás Maduro en PDVSA, en Petróleos de Venezuela, una sugerencia muy importante, que en Bolivia se llamó proceso de capitalización. ¿Qué es la capitalización? La capitalización es un proceso de aumento de capital, de incremento de tecnología para el desarrollo abierto de este tipo de industrias, por ejemplo, la industria petrolera, sin perder el patrimonio ni la propiedad nacionales. Frente a lo que es la estatización y lo que son las nacionalizaciones, que siempre han fracasado, porque terminan poniendo el manejo de los recursos nacionales en manos públicas, en manos políticas, y eso trae consigo poca transparencia, y terminan las cosas como terminan, como estamos mirando en el caso de PDVSA. Lo que el proceso de capitalización llevado adelante en la década de los 90 en Bolivia aporta es que a la empresa nacional que uno tiene se ofrece que capitales extranjeros, con empresas con tecnología de punta, hagan un aumento de capital por el mismo valor de mercado que tiene la empresa, y que con un contrato de administración puedan manejar y llevar adelante esa empresa. Entonces, ¿qué pasa con el patrimonio original? El patrimonio original no cambia, no mueve, más bien se incrementa. Y la nación, el Estado, el pueblo, continúa siendo propietario de lo que era, agregando el valor de la inversión que tiene que traer y agregando el valor de la tecnología y de la expansión en el mercado. Son fórmulas, esta o cualquier otra, esta se llamó capitalización en Bolivia y generó el proceso de expansión del boom gasífero de la década de los 90 bajo la presidencia del presidente Sánchez de Lozada, que puso en marcha a Bolivia como el centro gasífero de América Latina, que ahora se ha perdido porque ahí viene otro problema: nacionalizaciones, estatizaciones, dictadura castrochavista, Evo Morales. Hoy día Bolivia no tiene producción gasífera y está bajando y está perdiendo los mercados de Brasil y de Argentina. Pero volviendo al tema de PDVSA, y con esto cerramos el comentario, el día después en PDVSA es un día en el que hay que priorizar la inversión privada, la administración privada, la libertad en el manejo de negocios, sin perder el derecho de propiedad de lo que queda de la riqueza petrolera venezolana, para poder recuperarla y proyectarla con liderazgo tecnológico, gestión adecuada y mucha transparencia. Dicho esto, que pudiera bien haber sido otro hecho de dictadura, porque el destrozo de PDVSA, la empresa petrolera, una de las petroleras más grandes de América Latina, es resultado de la dictadura de Chávez Maduro y del castrochavismo que se ha apoderado, de los Castro que se han apoderado de Venezuela. Vamos a pasar al tema de la semana, y en el tema de la semana vamos a seguir hablando de Venezuela, pero esta vez de la ayuda humanitaria que los países, que las democracias del mundo ofrecen al afligido pueblo venezolano, y que el dictador Maduro, en otro acto de violación de los derechos humanos, en otro crimen de lesa humanidad, trata de impedir que llegue. Bueno, en el tema de la semana es que más de 50 democracias de las Américas y el mundo, como ustedes conocen, han empezado a concentrar ayuda humanitaria
en la frontera de Venezuela con Colombia y en los últimos días en la frontera de Venezuela con Brasil, vituallas, alimento, medicina, medicamentos que necesitan los venezolanos, por los cuales centenas de niños, de ancianos y de personas fallecen y tienen situaciones muy críticas que han configurado la crisis humanitaria. En esa dinámica hemos visto cómo la solidaridad se ha puesto en marcha y cómo el crimen organizado transnacional que domina a Venezuela de la mano del dictador Maduro como títere principal, seguido por los miembros de su mando militar, están tratando de impedir y han bloqueado los accesos a Venezuela para que esta ayuda humanitaria no ingrese, situación que está teniendo en este momento una resolución de carácter democrático, porque, reitero, las democracias del mundo se han puesto en escena. Para eso hemos visto que durante los últimos días el presidente Trump ha estado en Miami dando un discurso, el senador Marco Rubio junto con un grupo de el embajador de los Estados Unidos, el embajador Trujillo en la OEA y el congresista Mario Díaz Balart han visitado la zona y han dado muestras de lo que es, primero, la situación extrema de la crisis humanitaria y segundo, la decisión del pueblo de los Estados Unidos de ayudar a Venezuela. Veamos en imágenes lo que ha pasado y lo que está pasando en esta materia. No se pueden esconder a la elección a la que ahora se enfrentan. Pueden elegir aceptar la generosa propuesta del presidente Guaidó de amnistía para vivir su vida en paz con sus familias y compatriotas. O pueden elegir el segundo camino, seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán buen puerto, ni salida fácil, ni escapatoria. Perderán todo. Bueno, era el presidente Trump en su presentación aquí en Miami, en la universidad, en la Florida International University, en FIU, marcando la línea de lo que es la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es la diferencia entre la democracia, la vigencia de la ley y lo que es el crimen organizado. Y en esa dinámica la cosa ha quedado muy clara, pues Maduro y sus comandantes, Padrino López y el grupo de matones que están a cargo del sostenimiento de facto del régimen dictatorial de Venezuela, de lo que queda de ese régimen, porque Venezuela tiene un presidente legítimo que es el congresista Juan Guaidó, están puestos en evidencia y están jugando las últimas cartas de resistencia. Una resistencia que en lo personal yo he pronosticado va a ser extrema porque es Cuba la que está manipulando, como lo ha dicho el presidente Trump, la que está manejando los hilos de la marioneta que se llama Maduro para resistir en el territorio venezolano a costa del pueblo venezolano, a costa de las Fuerzas Armadas venezolanas, la batalla de la recuperación de la democracia en Venezuela, porque la siguiente batalla será en Cuba, porque la dictadura cubana sabe que perdiendo Venezuela, el próximo grito de libertad y de recuperación de la democracia se va a producir, como ya se está produciendo en la propia Cuba, y que lo único que le queda es el sostenimiento extremo del régimen dictatorial de Maduro a través de la fuerza y a través de más violaciones de los derechos humanos y la profundización de la crisis humanitaria. Pero el mundo democrático está en marcha y en esa marcha hemos visto que el senador Marco Rubio, el congresista Díaz Balart y el embajador Trujillo han estado en la frontera de Colombia con Venezuela y han presentado una exposición de respaldo absoluto al pueblo venezolano. Y le digo de parte del pueblo norteamericano que estamos divididos en muchos temas internos, pero en el tema de Venezuela no hay división en Estados Unidos. Demócratas y republicanos se han unido en una voz a decir que estaremos junto al pueblo de Venezuela cada paso hasta que Venezuela se pueda ganar lo que se merece, la libertad, la democracia y la prosperidad. El que impida la entrada de la ayuda humanitaria está condenado a pasar el resto de su vida huyendo la justicia internacional, porque eso es un crimen internacional. El dictador Maduro
se le están cerrando las alternativas. Al dictador Maduro se le está acabando el tiempo. Bueno, muy claro, todas estas acciones de apoyo de la democracia norteamericana, el pueblo norteamericano, al pueblo venezolano, han sido respondidas por el dictador Maduro con situaciones de agresión y con el consabido pretexto de la no intervención. No intervención, hablando de Venezuela, que es un país que está ocupado e intervenido por las fuerzas de ocupación castristas, donde se ha demostrado que existen aproximadamente 100.000 efectivos cumpliendo diferentes tareas, tareas de inteligencia, tareas de represión, tareas de control y tareas directamente militares de las fuerzas cubanas en territorio venezolano. Dicho esto, María Fernanda, hablemos un poco, cerrando el programa y mirando todo el panorama regional, de lo que hemos venido a llamar tiempos de cambio. El cambio está patente, Cuba en crisis, en una crisis que es económica, en una crisis que es de control político y social, porque la gente se está rebelando cada vez más progresivamente y por eso la represión vuelve a tornarse más brutal, pero la gente no tiene miedo. Venezuela, una dictadura que está prácticamente en el proceso final de su caída, cercada por todo el mundo, con un presidente legítimo, con los países de la democracia dispuestos a restaurar la libertad y la democracia con la ayuda humanitaria. Nicaragua en una situación de crimen demostrado, con hechos de dictadura y situaciones criminales que ponen en la puerta de la cárcel, en un proceso de recuperación de la democracia, tanto al dictador Ortega como a su vicepresidenta y esposa, la señora Rosario Murillo, y Bolivia en una dinámica un poco más atrasada, pero que en esta semana ha recibido dos extraordinarias señales. Primero, respecto a Bolivia, un grupo de senadores de los Estados Unidos, liderados por el senador Bob Menéndez, integrados por el senador Ted Cruz, bipartidista, han presentado una resolución al Senado donde se exhorta al gobierno de Evo Morales a respetar la democracia y a dejar de falsificar esa posibilidad de ir de nuevo a una reelección. Eso va a ir creciendo, va a ser objeto de una resolución, pero el tema de la dictadura boliviana ya está en la agenda del Senado de los Estados Unidos. Pero además de eso, en el evento en el cual participó el presidente Trump aquí en Miami, cuando hizo uso de la palabra, el senador Marco Rubio reclamó por la libertad de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia y de Venezuela. Tiempos de cambio, ¿qué tenemos que decir sobre esto desde el punto de vista de tu país, Ecuador, que en mi opinión es el país que con la bendición divina, porque eso tiene que ser milagro, ha empezado un proceso de transición de la dictadura de Correa a la democracia, con quien tenía que ser el delfín encargado de sostener el régimen correísta y que ha virado 180 grados y está restaurando y reponiendo las condiciones de democracia en el Ecuador y que se llama Lenín Moreno. Así es, Carlos, como empezamos en este programa mencionando que las tecnologías de información modernas impiden el ocultamiento permanente de los casos de corrupción, de los actos de violaciones a los derechos humanos. Esto fue dando pie a que lo que ocurrió en los 10 años del correísmo empezara a salir a la luz con muchísima fuerza, a tal punto que Lenín Moreno, para sobrevivir él, ha tenido que aceptar que eso es el legado de Correa. Entonces, él ha tenido que tener un acercamiento con grupos de derechos humanos, un nuevo acercamiento con la prensa y respetar las instituciones del Estado, que es lo que había violentado Correa. Correa se había tomado todas las funciones del Estado, prácticamente había dicho que el Estado era él y habíamos tenido un régimen prácticamente dictatorial. Yo creo que Ecuador sí va dando señales quizás de tratar de salir de estos 10 años de dictadura con aciertos y errores, pero siempre acompañados de una gran demanda popular por el cambio. Y esperamos realmente que le siga Venezuela, que le siga Cuba, que le siga Nicaragua y Bolivia. Pero lo mejor que le ha podido pasar a Ecuador es que sin quererlo se ha tropezado con un presidente
forzado a ser un presidente de transición, porque Lenín Moreno tenía dos opciones. Tenía la opción de permanecer en la línea del correísmo y en la línea del correísmo asentar la dictadura, la represión, la ley Mordaza, los presos políticos, que quedan todavía algunos, los perseguidos políticos, el exilio político aquí en los Estados Unidos es notable. Hay periodistas, desde el periodista Emilio Palacio, hay condenados por aplaudir el profesional Francisco Endara, que está exiliado, y hay empresarios exiliados a los que les han violentado sus medios de comunicación. Si tú tendrías que señalar en el correísmo, en los 10 años de dictadura, no hay que tener reparo en decirlo, ha sido una dictadura y ha sido una de las dictaduras más duras, la de Correa. Algunos hechos notorios de dictadura que ahora se están corrigiendo con la transición de Lenín Moreno, ¿cuáles señalarías? Bueno, como corrección podemos tener el caso del expreso político y exasambleísta Galo Lara, que recibió el indulto presidencial de Lenín Moreno, y está participando activamente en las elecciones en este momento. También tenemos el caso del general Gabela, un general de las Fuerzas Armadas que fue asesinado y que su caso nunca pudo ser esclarecido durante el correísmo, con una gran cantidad de manipulación por parte del mismísimo Rafael Correa, y en este gobierno de Lenín Moreno ha empezado a verse la luz. Pero el tema de la ley Mordaza, yo quisiera que tú como periodista ¿cómo no? les recuerdes un poco a nuestros oyentes y a la gente que nos mira, ¿qué era la ley Mordaza? La ley más dura en las Américas de represión a la prensa. La ley Mordaza tenía un régimen de sanciones con el cual se perseguía a los medios de comunicación, se asustaba a los periodistas, se los demandaba por decenas de miles de dólares, y con eso se conseguía muchas veces un amordazamiento, por eso el nombre. En este momento acaba de ser aprobada una reforma a esta ley, la ley Mordaza, que le llamamos también conocida como la LOC, que acaba de restringir este régimen sancionatorio. Ha caído el régimen sancionatorio, y realmente estamos muy agradecidos. Bueno, entonces yo afirmo respecto al gobierno de Lenín Moreno. Cuando Lenín Moreno era candidato, era el delfín de Rafael Correa. Cuando llega al poder, era el encargado de mantener la dictadura de Correa. Pero Lenín Moreno tiene el mérito de haber girado, y yo sostengo que Lenín Moreno es el presidente de la transición a la democracia en el Ecuador, y seguiremos sobre el tema en estos tiempos de cambio en las Américas. Gracias.